Hola, mi nombre es Eduardo García y de mi compañera es Isabela Gallego y el día de hoy pues les vamos a explicar cómo realizamos nuestro taller de listas, colas y pilas con C++ orientado a objetos. Bueno, comencemos. Del taller, pues se tenía que desarrollar un algoritmo en C++, tal que dado un valor X, determinar la máxima distancia que existe entre dos elementos de una lista que contengan ese valor X. Bueno, primero pues para esto se creó una librería .h, el cual se nombró como lista. En estas primero se creó una clase tipo nodo. En esta se creó los atributos en la parte pública con un valor entero que se pone int datos y un nodo que es nodo apuntador a siguiente. Luego se crea como tal la clase lista, donde la clase lista tiene atributos a nodo apuntador a cabeza. En la parte pública se coloca lista, que cabeza inicializa como null, y se crean los métodos del ejercicio, que el primer método es agregar para la lista, donde se inicializa con el valor entero de int datos, donde nodo apunta a new nodo, que es igual a, que se crea como igual a un new nodo. New nodo apunta a dato, que es igual a datos, y new nodo apunta a siguiente igual a cabeza, donde cabeza es igual a new nodo. Luego se crea otro método para mostrar la lista, donde se crea un nuevo nodo que lo declaramos como temp, donde nodo apuntadora a temp es igual a cabeza, y se crea un while donde temp no es igual, temp no es igual a null, y se crea un cout donde declara que el nodo temp apunta a dato y temp es igual a temp apunta a siguiente. Luego se crea un otro método que es para buscar datos con respecto a valor entero de int datos. Entonces aquí con respecto al nodo ya anterior hecho con temp, entonces nodo apuntador a temp es igual a cabeza, y se crea un contador que inicializa desde 0. De ahí se crea un while donde temp no es igual a num. Si temp apunta a dato igual a dato, nodo apuntador a auxiliar, que es otro otro nodo que se creó, es igual a temp apunta a siguiente, y de ahí se crea un contador, otro contador que lo declaramos como dist, con un entero que inicialice desde 1 para pues como tal contar los números que hay entre los elementos de un punto a otro, o sea, a X elementos. Y de ahí nodo apuntadora auxiliar, que es igual a temp apuntadora siguiente. Y bueno, perdón, eso ya lo habíamos hecho. Y de ahí se crea un while donde auxiliar no es igual a null si auxiliar apunta a dato igual a dato. Entonces, si distancia, o sea, entonces si dist es mayor al contador que ya se había creado, contador es igual a dist. Ahí se crea un break para romper, para cortar. Y de ahí se pone contador más y más para que vaya contando los números de elementos, pues ya determinados de un punto a otro. Y auxiliar es igual a auxiliar apunta a siguiente. Luego es temp igual a temp apunta a siguiente. Y pues al finalizar se crea un cout donde dice un enunciado de la cantidad de espacios que hay entre los datos es, y con respecto al contador pues ya se crea final de la línea. Pues para main principal
Primero, pues se tienen en cuenta los datos de cola, pilas y listas, los cuales se inicializaron con C, P y list. Bueno, y también se inicializaron como tal todos los valores enteros que se realizaron en todos los puntos del taller. Luego se creó un do para la creación de nuestro menú principal, el cual se basan en 4 opciones. Pues las primeras 3 es con respecto a pues cada uno de los ejercicios que ya se explicó anteriormente. Y pues la última opción es para ya salir de las opciones del menú y volver a inicializar el menú principal. Luego se crea un switch donde para el caso 1 se crea un cout para el ejercicio de listas, que es ingresar la cantidad de elementos a la lista con respecto a valor entero a X que se utilizó. Se crea un for y pues de ahí se crea otro cout donde es para digitalizar el número para el número de la lista que el usuario quiere. Y pues se llama a lista con su método agregar a lista, haciendo llamado a valor entero n que se había ya antes utilizado. Luego se llamó a lista al método mostrar a lista, donde se creó un cout que menciona de ingresar el dato que desea buscar con respecto a el llamado del valor entero de 1, y pues con respecto a eso se llama lista con el método buscar dato con respecto a pues ya el valor entero antes dicho, y se finaliza con un break. Que se tocaba, bueno, era un taller, el primer punto del taller decía que ingresar 10 números a una cola, luego realizar la suma de los elementos extrayendo cada uno y sumando hasta que la cola estuviera vacía. Entonces para eso hicimos otra librería que se llama colas.h, pues con sus respectivos encabezados hicimos una clase de tipo cola. Entonces, con esta clase de tipo cola sus atributos son 3 nodos de tipo puntero, PI que es posición inicial, PF posición final y un nodo auxiliar. Y pues los inicializamos en null. Entonces, y el método para agregar elementos a la cola pues es un de tipo void, donde van a ir ingresando los datos que se va pues, metiendo el usuario. Entonces se crea un nodo tipo puntero R y va a ser un nuevo nodo. Este nodo de tipo apuntador va a apuntar al dato, que va a ser igual al número que ingresó el usuario, y después este nodo va a apuntar a siguiente hasta que sea null. Entonces dice que si apuntador inicial es igual a null, entonces apuntador final va a tomar el valor de R y apuntador inicial también va a tomar el valor de R. Si no, entonces el auxiliar va a tomar el valor del apuntador de posición inicial, y mientras auxiliar que apunta a siguiente sea diferente de null, entonces pues va a ir cambiando de dato y va a ir reasignando datos y reasignando datos y así sucesivamente. Después, pues un void mostrar cola, un método para mostrar pues todos los datos de la cola, pues es con auxiliar se iguala con posición inicial. Dice que mientras auxiliar sea diferente de null, va a ir mostrando los elementos de auxiliar que apunta pues al dato y auxiliar apunta a siguiente, o sea que va a ir al siguiente número. Y pues esto lo va a hacer hasta que el primer dato pues sea null, porque pues sabemos que pues ya cuando ya deja de recorrer es null. Entonces, para la parte que dice que vaya sumando y vaya eliminando de la cola mientras suma todos los datos, tenemos estos 3 métodos que son de tipo vol, cola vacía, de tipo entero, extraer, y de tipo entero, sumar cola. Entonces, el cola vacía es para que el dato sepa porque la cola efectivamente está vacía y ya no hay datos para sumar. Y pues eso se hace con el apuntador inicial igualado a null, y que eso es lo que va a retornar. Entonces, en extraer dato, pues se hace un entero de tipo n que se iguala a posición inicial que apunta al dato, y se hace con el nodo temp, pues que fue el nodo temp es como nuestro nodo que va a ir apuntando, por así decirlo, sí, para ir extrayendo los datos. Entonces nodo temp va a ser igual al nodo de posición inicial. Entonces ya después de que lo sume, pues ¿qué va a hacer? Pues
lo va a delete, lo va a eliminar. Y pues en suma cola pues se van a ir sumando, y pues si cola no está vacía, o sea si cola es diferente de vacío, se va a ir sumando y se va a llamar extraer para que pues lo que se sumó pues ya se vaya eliminando, y pues va a retornar el valor de suma. Ahora vayamos a su menú en el CPP, es nuestro caso 2 del menú. Entonces, este es el ejercicio 1 del taller 1. El primer caso pues es para que ingrese los 10 datos de la cola, para que muestre que efectivamente se ingresan los 10 datos, y pues esto pues se llama insertar cola, llama muestra cola, y int igual a suma va a ser igual a suma cola, porque recordamos que es el valor que retorna. Entonces ya con suma nos va a mostrar el valor de la suma de todos los datos que están ahí, y pues va a retornar ese valor, y pues después cuando volvamos a dar el valor, pues el segundo dato, segunda opción, nos va a mostrar que efectivamente la cola está vacía. Por último tenemos el segundo ejercicio del primer taller, del taller, dice ingresar 10 miembros a una pila, extraer los dos números determinados y sumarlos y guardarlos en la pila. O sea, pues ya tenemos los datos de la pila, ahora queremos sumar dos miembros de esa misma pila y que esa suma se aumente en la pila. Entonces creamos una librería.h de tipo pila, y pues hicimos la clase pila que tiene un nodo tipo .array llama tope, que es como el cabeza, por así decirlo, que va a ir, y tope lo inicializamos en null. Entonces hacemos el método para agregar elementos a la pila, pues es muy similar, un nuevo nodo, que ese nuevo nodo apunte al dato y que el dato apunte a n, que es lo que está metiendo el usuario, y luego a siguiente igual a tope y tope igual a nuevo. ¿Para qué? Para que pues siga recorrido mientras pues se va ingresando. En extraer datos tenemos que se hace un int suma que igual a 0, un nodo de temp que es de igual a tope, que va a ser pues nuestro nuevo nodo, por así decirlo. Entonces necesitamos que busque los elementos 1 y 2 dentro de pues nuestra pila. Entonces dice que mientras temp sea diferente de null, o sea mientras la cabeza no sea 0, empieza, y también que si temp apunta al dato es igual a 1 y temp que apunta al dato es igual a 2, entonces se va a ir sumando los datos, pues suma va a ir sumando a temp de tipo dato, o sea va a ir sumando sin control el dato pues, y así siguiente, o sea los va a ir buscando hasta que los encuentre y va a retornarle el valor de suma. En guardar suma pues es otro método, se va con su int, pues su dato numérico, se crea un nuevo nodo, new nodo, y esta es instancia apuntando a dato que va a ser igual al valor de n. Entonces nuevo dato va a ser siguiente y va a ser igual al encabezado, y o sea que el dato de la suma, por así decirlo, va a ingresarse en el tope de la pila, por así decirlo. Y pues en mostrar pila pues es que muestra la pila siempre y cuando tope sea diferente de null, que ya lo hemos explicado en otros ejercicios. Y su menú, que es el caso 3, pues dice que es el menú del ejercicio número del taller, el ejercicio 2 del taller. Entonces se inserte los datos de la pila, que muestre, entonces aquí llama agregar, aquí llama mostrar pila, y aquí en suma de la pila, entonces ¿qué va a hacer? Tenemos a T1 y T2, que va a ser los datos que mete el usuario, digite los números que va a sumar, pues se van a guardar en T1 y en T2. Entonces se va a hacer una variable llamada suma 2, porque ya teníamos una suma 1, entonces para que no haya conflicto entre las variables. Suma 2, que va a ser igual a pila de extraer 2, o sea, va a buscarlos y los va a extraer. Y después va a botar que la suma de los números S1 y S2 pues va a ser el valor de suma, que lo está retornando aquí en las pilas de la función de guardar suma y pues a realizar suma. Y pues eso sería nuestro código. A continuación vamos a probarlo. Vamos con el primer ejercicio, que es distancia entre un número. Entonces colocamos el 1. Entonces ingrese la cantidad de elementos del lista que mi lista tenga 5 elementos. Vamos a aquí colocar el 1, después un 2, un 3, un 2 y de nuevo un 1. Entonces vemos que los datos de esta lista son 1, 2, 3, 2 y 1. Entonces quiero ver cuánta es la distancia que hay entre 1 y 1. Entonces debería haber una distancia de 1, 2, de 3 aproximadamente espacios. Entonces quiero buscar el número 1. Y nos dice que la cantidad de espacios que hay entre los datos es de 3. Y efectivamente era de 3. Ahora vamos a utilizar el primer ejercicio del taller, que era suma de elementos de una cola. Entonces es la opción 2. Entonces eran 10 datos, entonces la opción 1. Hacemos los datos primero.
vamos a ingresar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es hora que me muestren los datos. Efectivamente se guardaron del 1 al 10. Y ahora quiero que que me sume cuántos datos hay y que me elimine los datos de mi cola. Entonces utilizamos la opción de 3, que es sumar datos. Y dice que hay 55 datos. Y ahora cuando queremos volver a mostrar los datos de la cola, vemos que ya no sale nada porque pues se vació. Bueno, ahora vamos con el ejercicio 3, que es de suma dos elementos de la pila y lo ingresa a la pila. Bien, ingresemos los datos de nuevo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Mostramos efectivamente sus 10 datos y que sumo los datos. Entonces opción 3, entonces quiero que me sume el 4 y que me sume el 8. Eso da 12. Y ahora sí quiero que me muestre los datos de la pila, que es la opción 2. Vemos que están todos los datos, pero ahora también está el 12. Entonces, bueno, 4 y salir y volvemos al menú principal. Bueno, como podemos observar, el código funcional cumple con los requisitos, está orientado a objetos. Y bueno, muchas gracias por su atención.